bicameralidad. Ahí lo mejor era recomendar, pero permitir que el Pleno se discuta y también exista un pronunciamiento del mismo. Ahora en el uso de la palabra, el asambleísta Carlos Ortega. Dentro y fuera del país, un abrazo a mis mandantes de Estados Unidos y Canadá. Sustantivo e histórico es el debate de hoy que nos combina a debatir nada más ni menos que los pilares de la democracia ecuatoriana en su vertiente institucional. Por ello, no me refiero a la concepción de la democracia en profundidad, que es aquella que se basa en la mayor igualdad y satisfacción de las demandas sociales. El tema que se debate hoy tiene como columna vertebral el diseño institucional y la concepción que respecto a la separación de poderes, frenos y contrapesos, impregnará el pueblo ecuatoriano y en su futura democracia. Montesquieu decía, es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder sienta inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. El centro del espíritu republicano, entendido en una lógica de frenos y contrapesos, el poder absoluto corrompe absolutamente, atentando contra uno de los bienes más valiosos de los ciudadanos, que es su libertad. Considero que el informe que nos ha presentado la Comisión debe ser analizada desde esta perspectiva. Sería un error partir en este análisis desde una visión de blanco o negro, perfecto o imperfecto. Debemos ponernos los anteojos de la institucionalidad, evaluando los mejores incentivos o desincentivos para promover el ejercicio pleno de los derechos y las libertades ciudadanas, poniendo contrapistas a cualquier intento de autoritarismo o discrecionalidad. Partamos de un supuesto: ningún diseño institucional es perfecto. La literatura, la historia y nuestra propia experiencia lo enseñan. La Constitución del 2008 incorporó importantes innovaciones, pero también ensayó diseños que vemos que no han dado los resultados deseados. En procura de aportar al debate, me permito exponer las principales observaciones que he remitido ya por escrito a la ponente del informe. En primer lugar, quiero resaltar el trabajo de la Comisión al no acoger las propuestas que buscan limitar la representación de los ecuatorianos en el exterior. El pueblo ecuatoriano migrante debe saber que no faltaron quienes quisieron vulnerar nuevamente los derechos de participación política de los más de 2,5 millones de ecuatorianos que vivimos fuera de la patria. Cuidado que esas voces lleguen a tener eco. En el texto final, no vamos a permitir que se siga vulnerando nuestros derechos. Y el Consejo Nacional Electoral se burló de la Constitución, del Código de la Democracia y de la Asamblea, decidiendo por los migrantes en las elecciones de parlamentarios andinos. Cuidado con cualquier intento de sorprendernos con esto. En segundo lugar, expreso mi total apoyo a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La evidencia, no las percepciones, no la llamada persecución, tan de moda en los últimos años, demuestran que la instancia hizo de todo, pero menos lo que tenía que hacer para fortalecer la institucionalidad democrática. Este organismo diseñado para hacer efectiva la democracia en profundidad y la real participación ciudadana, se convierte en la práctica una caja de resonancia y herramienta de poder del gobierno de turno. Eso tengo que ser tan tajante y decir de frente las cosas, porque eso ya ha sucedido en nuestro país. Un gobierno que muchos apoyamos y que en una primera etapa logró canalizar aspiraciones de los ciudadanos ecuatorianos, pero que luego traicionó a quienes nos sumamos
en busca de la transformación de la patria, de la mayor justicia social y de la lucha contra la corrupción. Un gobierno cuyos principales liderazgos, sin sentido de autocrítica, ahora evocan permanentemente una campaña de desprestigio y ataques contra quienes decidimos no encubrir a quienes reclamábamos mayor coherencia entre el discurso y la práctica, que cuestionábamos la persecución de los líderes indígenas, la cooptación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los ataques a los grupos ambientalistas, el irrespeto a las libertades y al pluralismo necesario en democracia, e incluso a quienes buscábamos el rol de un movimiento político no obediente, sino deliberante y crítico. Por supuesto, no todos nos mantenemos coherentes a lo que cuestionamos ya. Ya veo que algunos bailarines, a puertas de un nuevo proceso electoral, coquetean con sus acciones y sus discursos, buscando que en el texto propuesto se fortalezca y para garantizar los mayores pesos y contrapesos, transparencia e inclusión. Puntualmente propongo: 1. Modificar los artículos que hacen referencia al procedimiento de designación de autoridades, que el mismo será establecido mediante ley, no en un reglamento de la Asamblea Nacional, que mañana o pasado se cambiarán al vaivén de la composición de las fuerzas mayoristas. 2. Debe establecerse el criterio de paridad de género, no solo en la designación, sino también en el envío de ternas y candidaturas. En algunos casos, debe incorporarse también el criterio de alternabilidad en la conformación de las ternas y candidaturas, cuando debe remitirse, por ejemplo, el nombre de principales y suplentes. Tercero, como señala el informe, si bien otras entidades y organismos cumplan ya muchas de las funciones que tiene el actual de Consejo de Participación Ciudadana, no se aclara en el proyecto de reforma que pasará con la designación de otras autoridades, como por ejemplo las delegaciones de la sociedad civil o los consejos nacionales para la igualdad. Cuarto, debe eliminarse las referencias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En otras disposiciones, como el artículo 131, que aunque se reforma, no se elimina la mención que este organismo, lo propio en el artículo 179. En el artículo 24, que reforma el artículo 215, considero que la competencia que se otorga a la Defensoría del Pueblo está ya conferida en el artículo número 296 a la función de transparencia y control social, lo que generaría duplicidad de funciones y confusión. Respecto a la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, creo que la Asamblea no debe remitir la lista de 5 candidatos o candidatas. El Parlamento no puede ser juez y parte. Dejar la norma como está propuesta permitirá que la coalición o la mayoría legislativa coopte el organismo electoral, pues nada a nivel constitucional se lo impediría. Ya sabemos que el Consejo Nacional Electoral ha dejado mucho que desear, mucho que desear, sobre todo en estas elecciones. Pero como dije en un inicio, se debe establecer frenos y contrapesos. No se trata tampoco de volver al pasado. Algo deberíamos haber aprendido ya. 7. Observo que la propuesta no se define a las autoridades subrogantes. Esto en la práctica ha sido un serio problema. Considero que la designación de contralor o fiscal se debe nombrar al mismo tiempo al subrogante. Respecto al rol de los legisladores, propongo mantener el texto que busca que el legislativo actúe con sentido nacional. El pasado ya evidenció los problemas que un quehacer político localista, territorial, corporativista
y hasta clientelar. En relación a la fiscalización, tal vez esta sea la oportunidad de incorporar como sujetos a juicio político al presidente del Consejo Directivo del IES, que hasta aquí no se ha visto. 10. Considero que es necesario que la reforma incorpore orientaciones sobre lo que pasará con los bienes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no se indica aquí. Por último, respecto a la decisión de excluir la bicameralidad del informe, debo señalar que aunque no estoy de acuerdo con lo propuesto inicialmente, planteada el mismo, debió ser debatida y votada en el Pleno de la Asamblea Nacional. No basta con ser también, hay que parecer. Y la legitimidad del tratamiento de esta iniciativa ciudadana nos obliga a responder ante los miles de ciudadanos que lo representamos. Colegas legisladores, debemos partir de una pregunta. ¿Qué diseño es el más idóneo para frenar y generar los contrapesos institucionales ante cualquier intento de cooptación o abuso de poder autoritario? La respuesta que se está presentando tiene elementos importantes de partida, pero requieren nutrirse de contrapesos, como el procedimiento de designación y los requisitos que estén en la norma legal y que la Asamblea Nacional no sea juez y parte. No es posible democracia alguna sin demócratas. Ser demócrata significa comprender que la visión del mundo y la política son diversas, que el conflicto es inherente a las sociedades, que por consiguiente el rol de un parlamento es llegar a consensos. Ya se ha visto esto mucho en países como Europa, Estados Unidos. Lo malo en democracia no son los acuerdos sobre la mesa. Lo malo, lo no ético, lo no transparente son los acuerdos ocultos, aquellos que se hacen a las sombras, en lo que al más puro estilo criminal se habla sobre coimas, sobre precios, pagos de favores, clientelas y lealtades, y no sobre programas. Colega ponente, presidente, legisladores, espero que mis observaciones sean tomadas en cuenta el día de hoy. Muchísimas gracias. Allí la intervención del asambleísta Carlos Ortega, quien representa a ecuatorianos y ecuatorianas que residen tanto en Estados Unidos como en Canadá. Él ha hecho referencia a algunas observaciones que realiza a artículos de este proyecto. También sostuvo que es necesario realizar un debate o para argumentar ponerse los anteojos de la institucionalidad. También sostuvo que estaba de acuerdo con que el tema de la bicameralidad debía ser debatida